Bueno, en primer lugar, pues se puede preguntar que qué hace una informática. Soy informática, ¿vale? Ella dice es enfermera, yo soy informática. Entonces, ¿qué hace una informática haciendo cosas en ciencia de la salud? Bueno, pues como tantos otros, ¿vale? Tantos otros ingenieros en informática o ingenieros en telecomunicaciones, pues nos dedicamos a trabajar en las ciencias de la salud, en la sanidad, con el fin de mejorar diferentes técnicas y bueno, entre otras cosas, por ejemplo, pues el diagnóstico de afasia en este caso. ¿Cómo surge esto? Pues la verdad que en principio por hartazgo. Hartazgo de cuando uno termina la tesis, pues dice, ¿y ahora qué hago? Y estás de memorias catch hasta por aquí encima, y entonces te empiezan a proponer cosas y empiezan a decir, a ver, ¿qué elijo? Bueno, pues yo tuve la suerte de que me propusieran diferentes vías. Y desde la Universidad Complutense, compañeros con los que ya había estado trabajando en el doctorado, pues trabajaban con el Hospital Clínico San Carlos en temas de enfermedades neurodegenerativas. Y me propusieron eso, me propusieron seguir con las memorias catch, por Dios, ¿no? Y entonces dije que quería seguir, pero quería meterme dentro del ámbito sanitario e intentar hacer algo que solamente sea poner un granito de arena, aunque sea muy pequeñito. Y así lo decidí y a día de hoy no me arrepiento. Bueno, yo pertenezco al grupo de evolución artificial de la Universidad de Extremadura y lo que vamos a ver es precisamente la aplicación de técnicas de Machine Learning, inteligencia artificial, pues para mejorar la clasificación de una enfermedad neurodegenerativa que es la afasia. Yo creo que ahora funcionará esto. Vale. Yo creo que todos conocemos casos muy cercanos, ¿vale? Es decir, es raro la familia que no tiene algún familiar que tenga alguna enfermedad neurodegenerativa de un tipo en mayor o menor grado. Es decir, el efecto que causa una enfermedad neurodegenerativa en las personas es devastador, ¿no? Pero eso ya lo conocemos todos. Además, la enfermedad neurodegenerativa lo que produce es un deterioro de las habilidades comunicativas y afecta a las relaciones sociales, no solo del propio paciente, sino también del entorno que le rodea, con lo cual estamos hablando de algo bastante serio. En este caso, la afasia progresiva primaria es un síndrome neurodegenerativo que afecta a las áreas cerebrales, concretamente las que rigen el lenguaje, algo de lo que ya ha hablado Sandra. Y a mí hay una frase que me gusta mucho porque creo que es la realidad, y dice que si perdemos el lenguaje, en el sentido más amplio de la palabra, lo que perdemos es nuestra identidad. Y estoy totalmente, es una afirmación que creo que es cierta. Además, la afasia puede ser el inicio, es decir, puede definir trastornos que pueden ser más graves, como es trastornos neurodegenerativos, que son más graves, como pueden ser el Alzheimer. ¿Qué produce afasia? La afasia la produce es una lesión cerebral en el hemisferio izquierdo del cerebro. Se puede producir bien por un accidente cerebrovascular o por un traumatismo cráneoencefálico o incluso por tumores. ¿Cuándo suele aparecer? Bueno, pues aquí estamos muchos dentro de ese rango de edad, entre los 50 y los 70 años. Lo siento, aunque ligeramente los hombres más que las mujeres, ¿vale? Y luego también hay mayor prevalencia en personas que tienen algún tipo de trastorno de aprendizaje, como puede ser dislexia. También tiene una base autoinmunitaria y también por mutaciones del cromosoma 17, como los más importantes. Lo que sí dicen los expertos, los neurólogos, es que la mayoría de los casos son esporádicos. Bien, estas son las áreas funcionales del cerebro. Entonces, Sandra os decía antes el área de Broca y el área de Wernicke. Bien, porque el área de Broca se llama así precisamente porque fue el fisiólogo Paul Broca el que cogió y asoció, se hizo la primera clasificación de afasia en dos, ¿no? Una que es la que afecta al control del habla, y entonces asoció pacientes que tenían síntomas dentro de este área, y por eso se le asignó su nombre. Y por otra parte, el neurólogo Carl Wernicke, que asoció pacientes con una sintomatología a un área determinada y que afecta a la compresión del lenguaje, y entonces pues, se le llamó área de Wernicke. Bien, la afasia de Broca, las características que tiene es que los pacientes
tienen dificultad al pronunciar, al construir también las frases, suelen hacer muchas pausas, además intentan vocalizar y hacer una entonación exagerada. Por otra parte, la afasia de Wernicke, ellos pronuncian correctamente, tienen un habla fluente, construyen gramaticalmente bien, sin embargo, no entienden lo que se les dice y, bueno, pues a veces hablan mucho, es lo que se conoce como logorrea, y la mayor parte de las veces hacen un discurso vacío totalmente de significado, y es lo que se llama jergafasia. Sin embargo, no fue hasta el año 2004 cuando este señor, Gorno Tempini, asoció, hizo la primera clasificación en tres variantes. Tres variantes que se asocian a un patrón radiológico, anatómico y funcional. Estas tres variantes son agramatical o no fluente, semántica, logopénica y fonológica. Las características que tiene la no fluente o gramatical es que los pacientes presentan pues, dificultad para expresarse correctamente, las frases son muy simples, cortas e incluso a veces hay errores gramaticales. La parte de la variante semántica, los pacientes son con fluencia, utilizan la gramática de forma correcta, pero el contenido está vacío de significado. La parte logopénica, pues están intentando, hay veces cuando nos pasa que no somos capaces de decir la palabra adecuada en el momento para algo específico, bueno, pues ese es uno de los síntomas que presenta la variante logopénica, y es que no se encuentran las palabras adecuadas para decir determinadas cosas. Se repiten las palabras e incluso frases completas y hacen muchísimas pausas. Sobre esta clasificación hay mucha controversia y hay mucha discusión en el mundo de la neurología. Entonces, esto es debido a que hay pacientes que presentan síntomas lingüísticos aislados y, por otra parte, hay pacientes que presentan síntomas, pero los síntomas que presentan pertenecen a varios grupos. Además, algunos autores lo que dicen es que la parte de apraxia, es decir, apraxia es cuando se cometen errores en el habla, debe separarse de la parte de no fluente. Y luego también otros autores lo que dicen es: yo hago mi propia clasificación y listo, y así lo han hecho. Lo que sí está claro es que predecir la patología utilizando características clínicas no es algo que esté completo, no es un proceso que esté completo todavía. ¿Cómo se realiza este diagnóstico? Bueno, pues se realiza bien por resonancia magnética, por tomografía de emisión de positrones, y por Dios no me digáis que pronuncie esa palabra, que me cuesta horrores. Y bueno, pues el PET, lo conocemos como PET, y es muy útil para el diagnóstico de los pacientes. También se utiliza un test de evaluación cognitiva, que es el test de Addenbrooks, que bueno, pues sí, facilita el diagnóstico y la evaluación la evolución de los pacientes. Y también se utiliza una escala específica que evalúa 10 niveles de dominio del lenguaje, 10 dominios del lenguaje. Esta escala se utiliza en entrevistas con pacientes y a la vez también con cuidadores, porque hay veces que el paciente ya no es capaz de decirlo. A la conclusión que llegamos es que había que profundizar más para aproximar mejor el diagnóstico, pero mientras que el paciente está vivo, que es cuando se le puede ayudar. Y además, si veis continuamente, aparecen en televisión que se están intentando tratamientos, o que aparecen tratamientos modificadores de la enfermedad. Entonces, lo que tratamos es que si tenemos una clasificación muy clara y una mejor clasificación de pacientes con afasia, lo que será posible es aplicar estos tratamientos de forma adecuada. Y eso es interesante, porque al fin y al cabo lo que va a mejorar es la calidad de vida del paciente. La hipótesis de partida es que estábamos convencidos de que aplicar técnicas de inteligencia artificial, en este caso particularmente Machine Learning y más concretamente algoritmos de clustering, pues además sobre imágenes, sobre el metabolismo cerebral, iba a mejorar la clasificación. Eso es lo que pensábamos. Los medios de los que disponemos, pues en este primer estudio disponíamos de 150 muestras, 150 imágenes de PET. Aunque os parezca que 150 muestras es muy pequeño, es un número de muestras muy pequeño, yo puedo decir que la mayor parte de los estudios que se hacen a nivel internacional te encuentras con 35 pacientes, 40 pacientes.
Por tanto, 150 pacientes son muchos para lo que estamos trabajando. 122 pacientes estaban diagnosticados clínicamente como pacientes con afasia. 91 de esos pacientes pertenecen, 91 de esas muestras son de pacientes a los que se le hizo un primer estudio de PET y posteriormente añadimos 31 pacientes que se le hizo, 31 muestras que se le hizo un segundo estudio de PET y añadimos también 28 controles sanos. ¿Qué objetivos buscamos entonces? Los objetivos que buscamos es precisamente determinar los grupos óptimos aplicando algoritmos de clustering. Verificar la clasificación estándar, esa clasificación en 3 variantes, en gramatical, no fluente, semántica y logopédica. Y, lógicamente, descubrir sus tipos de enfermedad. Porque el neurólogo con el que trabajo del Hospital Clínico San Carlos, desde la primera vez que nos vimos, está convencidísimo de que hay varios subtipos dentro de las variantes que están definidas en la clasificación inicial. Bien, pues tal y como decía antes Sandra, hay muchos algoritmos. Los algoritmos que ha utilizado han sido algoritmos supervisados, clasificadores. Nosotros también hemos utilizado clasificadores en otro estudio, en este no, en este simplemente se han utilizado diferentes algoritmos de aprendizaje no supervisado. De todos ellos, Sandra en su estudio utilizaba KNN, nosotros no nos dio buen resultado, analizamos algo así como 10 o 12 si no recuerdo mal, y entre ellos el que mejor resultado nos dio fue Hierarchical Cluster. Ese fue el que cogimos. Y bueno, los algoritmos de clustering lo que hacen es medir la distancia y similitud entre los atributos de las muestras que se están utilizando. Luego, lógicamente, cada algoritmo utiliza un método de optimización y nosotros lo que hemos escogido es Hierarchical Clustering, concretamente con el método de agregación de Word Linkage. Si bien este algoritmo no garantiza encontrar una solución óptima, lo que sí estamos convencidos, bueno, estamos seguros y además ha demostrado, es decir, que obtiene un buen rendimiento, y un rendimiento bastante bueno. Entonces, y además lo que hace es trata de minimizar la varianza y la suma del cuadrado del error. Además nos proporciona un esquema en formato árbol, que es lo que se denomina dendrograma, y lo voy a mostrar ahora, que simplemente cogiendo y cortando a diferentes niveles se puede explorar el número de instancias que van asignados a uno u otro clúster. ¿Qué proceso empezamos a realizar? Bueno, pues el primer proceso es que no teníamos ni idea del número de agrupaciones óptimas que se iban a dar, es decir, no sabíamos cuántos subtipos podían aparecer. Entonces decidimos que teníamos en MATLAB una función, que es la función evalCluster, que configurándola con el algoritmo que nosotros íbamos a utilizar, y en este caso utilizando el índice de Davis-Boulding, pues nos iba a decir el número óptimo de clúster. Lógicamente, esto depende tanto de los datos con los que estés trabajando como con el algoritmo que estés trabajando. Entonces, en nuestro caso, lo que nos dio fue 8 clústeres. Pero a pesar de todo, nosotros lo que tenemos es lo siguiente. Nosotros tenemos 3 variantes de afasia. Logopédica, semántica y no fluente. Y además le añadimos los controles sanos, con lo cual tenemos 4 grupos ya. Entonces decimos, ¿vamos a probar con 8? No. Lo que vamos a hacer va a ser hacer clustering, pero desde 4 hasta 8. Y vamos a ver qué es lo que nos da. Vamos a ver cuál es el que nos da la mejor solución. Y para ello utilizamos inicialmente el software de Weka. Bueno, este es el resultado. Este es el resultado que nos empezó a dar. Entonces, si observamos, este es el agrupamiento. Aquí. Este es el agrupamiento en cuatro clústeres y fijaros lo que sucede. Es decir, lo que sucede es que inmediatamente, esa es la variante logopédica, fonológica. Bueno, pues inmediatamente con 4 clústeres ya se distinguen 2 subtipos. 2 subtipos que cuando lanzamos clustering con 6 clústeres, más se mantienen. Cuando lo lanzamos con 6, también, perdón, este con 5, este con 6, este con 7 se mantiene. Y con 8 clústeres que Davis-Boulding dice que es el óptimo, también se mantiene. Los controles se identifican con 4 clústeres inmediatamente.
con 5, con 6, y aquí veremos a ver qué pasa. Y a continuación, lo que nos queda aquí es un grupo K1, que tiene la variante no fluente, que tiene la variable semántica y que acoge a 2 pacientes que estaban diagnosticados como controles sanos y a 2 pacientes que estaban identificados anteriormente como de la variante logopédica. Sin embargo, cuando pasamos a 5 clústeres, vemos que este clúster K1 que estaba aquí, pues se divide en 2. Uno en el cual pasan los 2 controles sanos y 24 instancias que antes estaban en K1, y en el otro pues se queda el resto de la variante no fluente con semántica y los 2 de la variante logopédica. En realidad los 2 más interesantes son el de 6 y el de 8. En el de 6 ya se ven claramente por dónde van a ir los resultados. Entonces vemos que inmediatamente cuando hacemos clustering con 6, inmediatamente se reconoce la variante semántica. Y nos queda aquí un clúster, un agrupamiento en el cual aparecen 2 instancias de la variable logopédica con una 22 instancias de la variante no fluente. Bueno, con 7 más o menos se mantiene igual, y lo que aparece aquí es los controles sanos se dividen en 2. Bueno, eso no tiene la menor importancia, simplemente distingue por género. Es decir, uno son el grupo de mujeres y el otro es el grupo de hombres. Ya está. Y eso se mantiene, es decir, cuando no sabe por qué dividir más, pues el algoritmo dice, pues el sexo los distingue perfectamente, y es lo que sucede. Y lo mismo sucede con 8 clústeres. Con 8 clústeres ya aparece el tercer subtipo. El grupo 1 se divide en 2, donde se queda uno que estaba diagnosticado clínicamente como variante logopédica y 16 instancias como de no fluente. Y aquí aparece un subgrupo, que es un subgrupo que antes estaba identificado también como no fluente, y otra de las instancias que estaba como logopédica. Es decir, que como veis, pues los resultados eran bastante aclaradores. Bueno, lógicamente, a mí me hablan del metabolismo y digo que vale, que nos cambia el metabolismo, adelgazamos y engordamos, y entonces los expertos sanitarios me dicen que qué barbaridad acabo de decir, y con toda la razón del mundo. Yo me he enterado de qué era el metabolismo pues este año pasado, ¿vale? Eso me he enterado el año pasado. Entonces, lógicamente, pues nosotros, el grupo de trabajo, nos cogemos, llamamos al neurólogo. Jordi es una persona muy científica, y le mandamos los resultados, los analiza y dice, a ver, esto es perfecto. La división en 8 clústeres es la que tiene la mejor clasificación. Se identifican claramente 6 subtipos de afasia en vez de 3. Además, todas las instancias que añadimos del segundo PET que se hizo a un determinado paciente, pues resulta que se ponen todos dentro del mismo clúster. Y analizando todas las instancias, todos los pacientes, su metabolismo en todas las coordenadas del cerebro que estudiamos, pues resulta que ninguno parece que sea una etapa posterior de otra anterior. Con lo cual, pues él, que es el experto en el tema, nos dice, esto está claro, hay 6 subtipos de afasia. Y además confirma que cada clúster pertenece a un subtipo diferente. Pues nosotros, que él es el experto, nosotros somos informáticos, pues nosotros no lo creemos. Pero claro, es que nos manda el PET, ¿vale? Esa palabra rara. Y entonces nos empieza a mostrar los resultados y nos empieza a mostrar, mira, el subtipo 1 que aparece son de todos aquellos donde aparece algo en violeta. Si os ponéis a contar, son las 17 instancias que aparecen en el subgrupo de no fluente. Los que están en el grupo K3 pues son del nuevo subtipo y se identifican en el PET de color verde. Las 2 subvariantes que salen de logopédica, pues unas son las que tienen algo de rojo y de verde. Y la K6 son estas 7 instancias aquí que aparecen con
color amarillo. Y la variable semántica, que es clara, son las 15 instancias, las 15 muestras que hay pertenecientes a pacientes que presentan la variante semántica que se confirma totalmente. Claro, esto está bien, está estupendamente, pero analizamos, bueno, ¿y qué características tienen estos pacientes? Bueno, pues se ve claramente, bueno, esto no deja de ser nada más que lo que hemos visto antes para el agrupamiento de 4, los 3 más interesantes, el de 4 clústeres, el de 6 clústeres y el de 8 clústeres. Sobre todo el de 8 clústeres, porque el de 8 clústeres ya nos vamos viendo la patología, el diagnóstico clínico que tienen todos estos pacientes que están dentro de ese clúster. Y cuando lo vemos, resulta que empiezan a aparecer aquí otras palabrejas. Todos los pacientes que están aquí, hay pacientes que tienen afasia, que tienen parálisis supranuclear progresiva, que lo tengo que leer. Este sí me acuerdo, este es la esclerosis lateral amiotrófica. Pacientes que tienen demencia. Entonces, si veis, ninguno se repite. Ninguno se repite. Están diagnosticados clínicamente como logopénica, como semántica, como no fluente, pero las patologías que tienen los diferentes grupos no son iguales. Este grupo que aparecía aquí, que eran los 7 pacientes, las 7 muestras, veis que lo que presentan es afasia, demencia y demencia frontotemporal. Este otro grupo también, que estos son los 3 subtipos de no fluente, presentan afasia, presentan la parálisis supranuclear progresiva, presentan también el síndrome córtico basal, la esclerosis lateral amiotrófica y demencia. Fijaros que, por ejemplo, ningún otro presenta, en el caso de semántica, presentan afasia, son pacientes con afasia y demencia frontotemporal. Y en el caso de los 2 subtipos de logopénica, pues uno de ellos tiene afasia y demencia y el otro tiene afasia, demencia y demencia frontotemporal. Es decir, que claramente se ve que la clasificación está funcionando. Como conclusión, bueno, pues este es el primer estudio que se ha hecho analizando, haciendo un análisis computacional de las imágenes PET en afasia. ¿Con el fin de qué? De mejorar la clasificación, el diagnóstico de los pacientes. Aparecen claramente 6 variantes, se identifican 3 subtipos de afasia no fluente, se confirma totalmente la variante semántica y se identifican 2 subtipos dentro de la variante logopénica. Bueno, los resultados de PET, obviamente, pues reconocen lo que vale el PET a la hora del diagnóstico y a la hora de evaluar al paciente. Y bueno, el estudio lógicamente demuestra la aplicabilidad de los análisis computacionales y la inteligencia artificial, como no podía ser de otra manera en todos los ámbitos. Esto no quiere decir que todo esto sea perfecto, ¿no? Es decir, todos los estudios tienen un ámbito. Entonces, ¿qué teníamos que tener en cuenta? Ahora os comento. Teníamos que tener en cuenta para trabajos futuros. Bueno, pues nuestro estudio tiene ciertas limitaciones. Primeras limitaciones es que Hierarchical Clustering compara clúster con el clúster más cercano. Entonces, por ahí habría que analizar también otros. Aunque hemos analizado muchos, pero todavía nos queda por analizar algunos. Además, el análisis de clustering se basa en el metabolismo cerebral, es decir, de regiones de interés que están utilizando el Atlas AAL. No todos los pacientes tenían los biomarcadores de amiloide, que también me he enterado de lo que es, y la imagen Tau no estaba disponible para todos. No sigo sin saber lo que es la imagen Tau. Lo tengo que poner, pero como no la tengo, no la he trabajado. Lo que sí es cierto es que necesitamos más investigación y además tener cohortes independientes de pacientes. Esto está en progreso porque, bueno, pues últimamente se han puesto en contacto con nosotros de un hospital de Filadelfia que nos está proponiendo, pues bueno, compartir pacientes, cosa que, bueno, pues interesante. Además, había que evaluar no solo las características clínicas, sino también del lenguaje y también del seguimiento longitudinal de cada nuevo subtipo. Si estamos interesados en el tema,
Bueno, pues de este trabajo se sacó este artículo, que es un JCR, un Q1, y bueno, pues la verdad es que la gente a nivel profesional se están interesando bastante por él. Pero hace 4 días publicamos este otro artículo, del cual tengo aquí a un colaborador, Ignacio Segovia, ¿lo quiere? Que podría también explicar algo de lo que ha hecho. Y bueno, ha formado parte del equipo que hemos trabajado y en el cual pues hemos analizado la parte cognitiva también, no solo la de PET, sino también la parte cognitiva. Decir que estaba comentando antes a él que en 10 días, bueno, en 10 días no, en 4 días, en 2 días he recibido algo así como 10 peticiones del artículo completo y bueno, pues le está gustando mucho a la gente. Es también un Q1, está en corte por si estáis interesados. Y bueno, si tenéis alguna pregunta en lo que yo pueda solventar, si me preguntáis por la parte clínica, ahí ya tenemos mucho que decir. Muchas gracias. Bueno, pues si no hay preguntas, simplemente agradeceros vuestra presencia y deciros que el próximo año os esperamos en el mismo sitio y supongo que a la misma hora. Y por supuesto agradecerle a Antonio su disponibilidad de un lugar, un referente en Mérida como es el Jazz Bar. Esperamos seguir contando contigo. Muchas gracias.